Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Un médico se prepara, se capacita, estudia por muchos años para salvar vidas. La especialidad de un médico, de un doctor, es ayudar a esas personas que llegan enfermas, luchar por sanar a una persona, por intentar salvar una vida en el momento donde se encuentran entre la vida y la muerte. Pero pasa algo muy especial que usted ha podido escuchar de pronto de algunos médicos, sea en su caso que haya pasado por un familiar cercano que haya fallecido o que se haya salvado de la muerte, estando a punto ahí de fallecer, y de pronto un médico se ha acercado a usted o se ha acercado a una persona cercana que le ha contado a usted. Y este médico llega y dice: hemos hecho todo nuestro esfuerzo humano para que su familiar se sane, se salve, pero ya en nuestras manos no está. Ahora mismo solamente debe esperar un milagro. Otros médicos dicen: ore mucho porque solamente está en manos de Dios. Cuando usted ve que un profesional de la salud, en el cual se capacitó mucho precisamente para ayudar a las personas y para salvar vidas, y se da cuenta que de sus manos ya no está la vida de una persona, y de pronto un médico, el que menos creyente sea en Dios, dice: esperemos un milagro, sabiendo que los milagros solamente los hace Dios. O de pronto otros más creyentes dice: colóquelo en manos de Dios, ore mucho porque Él es el único que puede salvarlo. Esto nos habla acerca de la majestuosidad del Señor, acerca de Todopoderoso, el Señor con nosotros. Miren, hay un caso en la Biblia que llama mucho la atención y que todos o muchos conocemos esta historia. En Éxodo, en el capítulo 14, nos damos cuenta que Moisés iba sacando al pueblo de Israel de Egipto. Sabemos que vinieron las plagas, sabemos que Dios mostró su poder, su grandeza, su furia contra el pueblo egipcio por la cautividad que tenía, por ese maltrato que tenía su pueblo de Israel. Ahora, no es que Israel sea el más bueno, no. Era su tierra, era su pueblo, eran sus escogidos. Y aparte de eso, por su misericordia, Dios los sacaba de la esclavitud. Ya después de tantas plagas, y cuando el faraón dijo por fin que ya sacaran a toda esa gente de Egipto, entonces cuando estaba en Moisés al frente del mar, Éxodo 14:16, Dios le dice: y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. Veamos algo. Dios dice que vuelve a endurecer el corazón del faraón y de los egipcios para que lo persiguiera. Una pregunta podemos hacernos: ¿para qué Dios o por qué Dios hizo volver a hacer estas cosas de endurecer el corazón si ya estaban destruidos? Ya habían hecho las plagas de moscas, de ranas, y lo peor, ya habían muerto los primogénitos de cada casa de Egipto. Estaban destruidos, no quedaba más nada de ellos. Y tú te haces la pregunta: ¿para qué Dios volvió a endurecer el corazón para que los persiguieran? Respuesta: para mostrar su gloria y que todo el mundo sepa que Él es Dios, que Él es Jehová de los ejércitos. Esta es la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque después
que el pueblo de Israel pasa en seco hacia el otro lado y empiezan a cantar himno de victoria, entonces es cuando todos los pueblos enemigos de Israel con los que iba a tener que pelear, todos empezaron a enterarse del poder del Dios de Israel. Ese es el Dios, el que destruyó a los egipcios. Ese es el que envió las plagas. Ese es el que abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Y ese fue el que cerró el mar para que todos se ahogaran. Ahí los enemigos de Israel se ahogaran todos dentro del agua. ¿Sabes por qué Dios se glorifica? ¿Sabes por qué Dios se manifiesta en una persona cuando se encuentra entre la vida y la muerte? No es porque tú o porque el familiar tuyo que estuvo en una UCI y que estuvo a punto de morir y se salvó. No es porque haya sido bueno o porque seamos muy buenos. Es porque Dios tiene misericordia con nosotros, con algunas personas que los hace pasar por ese momento y se glorifica en ellos para darles vida nuevamente, para que los médicos, para que todo el mundo, así sea la ciencia, el que no cree en Él o el que sí cree en Él, sepa que Él es Dios todopoderoso. El que no quiere creer en Dios se dará cuenta que es un milagro, porque la ciencia ya no tenía más nada que hacer. Pero Dios te demuestra que Él está fuera de la ciencia, o más bien que Él es el dueño de la ciencia. Dios es el dueño de todo. Su gloria se manifiesta donde quiera, así como la gloria de Dios se manifestó en ese mar abriéndose, el pueblo de Israel pasando y volviendo a hundir a todos los enemigos de Israel. Pero todos los pueblos de alrededor sabían lo que había pasado. Ese es el Dios que abrió el mar. Ese es el Dios que salvó a su pueblo. Ese es el Dios que eliminó a sus enemigos. Ese es el Dios que levantó de la muerte a una persona que ya médicamente no tenía salvación. Ese es el Dios que nos levanta en los momentos donde menos esperamos. Ese es el Dios que nos alimenta con el pan de cada día. Ese es el Dios en el cual tú crees y yo creo que es el Dios eterno, que es el Dios todopoderoso, que su gloria se manifiesta en nosotros todo el tiempo. Por eso, mi querido amigo, hermanos, todos los que escuchan esta palabra de hoy, Dios siempre mostrará su gloria delante de su pueblo, delante de sus hijos, delante de todas las miradas. Y no porque seamos los más buenos, no porque seamos los más ungidos, no porque seamos los más elegidos, sino porque Él tiene misericordia y Él es dueño de toda la tierra. Por eso, Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por mostrarnos tu gloria, por mostrarnos tu majestuosidad, por mostrarnos tu poder, por ser nuestro Padre día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que cuides de todos los que escuchamos esta palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes cuál es la gloria de Dios. Bye bye.